¿Ven la pantalla? Sí, 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 está muy bien. Bien. Bueno, chicos, hoy vamos a ver en esta clase algunas definiciones y vamos a trabajar principalmente en particular dos, que como decía Karina son identidad digital y reputación online. Vamos a charlar un poquito sobre redes sociales, vamos a hablar sobre tecnología y vamos a ver cómo las redes sociales o todo lo que hacemos hoy en día en Internet nos puede afectar o les puede afectar a ustedes como futuros profesionales en el futuro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a ver varias definiciones, vamos a charlar un poquito, vamos a ver qué redes sociales existen, cómo trabajan las redes sociales, qué datos obtienen las redes sociales sobre nosotros. Y vamos a ver un poquito, les voy a contar también un poquito cómo fue evolucionando o avanzando a lo largo del tiempo Internet. A ver si puedo. Bien, dentro de esas definiciones que les contábamos, vamos a ver varias, vamos a ver nativos digitales, inmigrantes digitales, ahora les voy a contar bien de qué se trata. Vamos a ver otras definiciones como muchos de ustedes seguro la conocen, como son foros, wikis, qué son las redes sociales. Vamos a ver las definiciones de qué es un troll o qué son los trolls. Dentro de esas definiciones, nativos digitales va a hacer referencia a aquellas personas que al momento de nacer ya existe algún tipo de tecnología digital. En este caso, como muestra el dibujo, tenemos un nativo digital y un inmigrante digital. Podemos decir que los nativos digitales son todas aquellas personas que nacieron después, bueno, aproximadamente después del año 1982-1983. ¿Sí? A partir de esa fecha se considera un poco nativos digitales. Dentro de los nativos digitales podemos hacer varias clasificaciones en la cual seguramente han escuchado, en lo que son la generación Z, la generación Y, los millennials y demás. Nosotros vamos a hacerlo un poquito más global, no nos vamos a poner tan exquisito no les voy a comentar tanto eh, cada una de estas, sino vamos a definirlo como globalmente como nativos digitales, ¿sí? Todas aquellas personas que al momento de nacer ya existía la tecnología digital. Luego hablamos de inmigrantes digitales. ¿Quiénes son los inmigrantes digitales? Hablamos de inmigrantes digitales a todas aquellas personas que tuvieron que adaptarse a la llegada de la tecnología a sus vidas. ¿Sí? Entonces, ustedes son nativos digitales. Al momento de nacer ya existía algún tipo de tecnología digital. En cambio, sus padres, sus abuelos, son inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que adaptarse a la llegada de las tecnologías digitales. Estos nativos e inmigrantes digitales tienen características diferentes. ¿Cuáles son esas características? Los nativos digitales tienen habilidades sobre la tecnología. ¿Por qué? Porque crecieron con un teléfono celular, crecieron con una computadora. O tienen también una característica que tienen los nativos digitales, es que están más acostumbrados al cambio y a la evolución, que esto no pasa con los inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque los nativos digitales están acostumbrados a usar su teléfono celular y que tengamos que cambiarlo cada 2 o 3 años. Los sistemas operativos de las computadoras tenemos que actualizarla casi todos los años o los software de nuestras computadoras. Todo eso hace que nosotros ya desde muy chiquitos estemos preparados o estemos acostumbrados a todo el tiempo estar cambiando. Cosa que no pasaba con los inmigrantes digitales, que por ejemplo su forma de estudiar, con su cuaderno, con sus lápices, con todo lo que fue su tecnología de la época, que puede llegar a ser la radio o la televisión, a lo largo del tiempo, de todo lo que fue su infancia, su adolescencia, incluso cuando ya fueron mayores, esas cosas producieron muy pequeños cambios, todo lo que le nombré muy pequeños cambios
que no sucede así con la tecnología con la cual crecieron o están creciendo los nativos digitales, ¿sí? Un teléfono celular hoy en día tiene una evolución, un cambio en tan poquitos años, cosas que no, o las computadoras, o todo lo que es electrónica, todo lo que es tecnología, que no sucedía mucho tiempo antes. Entonces, esto es una diferencia entre algunas de las características, tanto entre nativos digitales e inmigrantes digitales. ¿Por qué les cuento esto? ¿Quiénes son los nativos digitales y quiénes son los inmigrantes digitales? Porque lo que quiero es que nos metamos un poquito de cómo llega a Internet, que podamos entender cómo llega a Internet. ¿Por qué el boom de las redes sociales? ¿Por qué en tan poquito tiempo las redes sociales generan miles y miles y miles de millones de usuarios? ¿Y por qué empiezan a ser tan importantes para la vida de todas las personas? Entonces, esto es muy importante. Definir quiénes son inmigrantes, quiénes son nativos digitales y ahora contarles un poquito de cómo fue evolucionando Internet, cómo avanza, cómo llega Internet a nuestras vidas y cómo fue avanzando con el paso del tiempo. Hace mucho tiempo hablamos de una web que la caracterizábamos o la llamábamos web 1.0. Esta web 1.0 la denominábamos una web estática o unidireccional. Esta web 1.0, si bien le dio la posibilidad a las grandes empresas a mostrarse hacia el mundo, a colgar en una página web su negocio o su empresa y que lo puedan ver no solamente en un ámbito regional, sino a nivel mundial, a nivel global, era una web en la cual era poco amigable con la vista. Era una web monocromática, después empezó a tener algunos colores y una de las características fundamentales era que era una web unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que yo tenía un negocio, tenía una empresa o tenía un portal de noticias y lo que hacía era subir el contenido a la web para todos aquellos usuarios que ingresaban a esa web poder consumir o ese contenido. Prácticamente funcionaba de forma similar a lo que funcionaban los medios tradicionales. ¿Cuáles son esos medios tradicionales? Los medios tradicionales como la radio, la televisión o el periódico. Hay información, alguien publica información y del otro lado hay como un espectador pasivo en el cual está consumiendo esa información. Así empezó Internet. ¿Cuándo empieza un poco esta revolución que les contaba de Internet? ¿Por qué se empiezan a generar miles y miles de usuarios en Internet? Bueno, esto surge un poquito con la web 2.0. Llamamos web 2.0 cuando empiezan a aparecer algunas herramientas, como por ejemplo las redes sociales, los blogs, las wikis o los foros. Ahora más adelante vamos a ver un poquito más detallado cuáles son las definiciones de algunas de estas herramientas, pero decimos que empieza a haber una revolución en la web 2.0 porque algo empieza a cambiar. Más allá de empezar, de avanzar tecnológicamente en todo lo que es la parte visual y que ya no solamente tenemos una web con pocos colores, empieza a ser una web un poco más llamativa visualmente, hay algo muy importante y es que empezamos a trabajar de forma colaborativa y que esta web deja de ser una web unidireccional para convertirse en una web bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? De que ya no se cumple eso que hablábamos de que Internet era como los medios tradicionales en donde alguien mostraba ese contenido o subía ese contenido y alguien lo consumía. Ya empezamos a hablar de que el usuario empieza a ganar un poquito de poder y empieza a tener participación en muchas de las cosas que se realizan en la red. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuál es este poder? Bueno, estas herramientas que empiezan a aparecer, como las redes sociales, los blogs, las wikis o los foros.
ya no solamente consumimos ese contenido de una empresa que nos vende un par de zapatillas y solamente decidimos si comprarlo o no, sino que empezamos a ganar poder en las redes sociales porque ya podemos tener una comunicación con esas empresas y podemos decirle si nos gusta, si no nos gusta, qué color nos gustan las zapatillas. Entonces, los usuarios empiezan a ganar poder y empiezan también a sentirse un poquito únicos porque empezamos a sentir de que esas empresas nos están escuchando. Entonces, esto es un poco el verdadero cambio de Internet, esta web 2.0 en la cual empiezan a aparecer estas herramientas que nos empiezan a dar poder, que empezamos nosotros como usuario a dejar de ser consumidores pasivos para empezar a ser generadores de contenido. Luego vamos a ver, pero por ejemplo, en los blogs, en las redes sociales, en todas estas, nosotros ya no solamente consumimos, sino que siendo un usuario común, podemos empezar a generar nuestro propio contenido. Luego, con el paso del tiempo, ya se empezó a hablar de una web 3.0. Esta web 3.0 ya hablamos que es una web con inteligencia artificial, con una semántica. Una web 3.0 que lo que va a ser interpretar, procesar y predecir. Su principal característica es la inteligencia artificial. ¿Cuál es la definición de inteligencia artificial o cómo podemos definir inteligencia artificial? Podemos definir inteligencia artificial como la capacidad que tienen los objetos de resolver algo por sí mismos, ¿sí? Una inteligencia artificial muy básica. No voy a hablar ni de machine learning ni otras inteligencias artificiales mucho más sofisticadas que aparecieron ahora en los últimos años. Una inteligencia básica, sencilla, una inteligencia artificial que busca resolver tareas por sí misma. Y una web 3.0 que en este caso también llamamos como o caracterizamos como semántica. ¿Dónde encontramos esa inteligencia artificial semántica? Bueno, uno de los casos que seguro todos han utilizado es el buscador de Google. ¿Por qué? Porque Google lo que hace, cuando nosotros empezamos a tipear, cuando empezamos a escribir en el buscador, automáticamente debajo nos empieza a completar la palabra y nos empieza a sugerir lo que nosotros vamos a escribir. Por ejemplo, si empezamos con la letra A, quizás ya nos sugiere que vamos a escribir la palabra árbol. Bueno, esto es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Google es predecir que vamos a escribir la palabra árbol. ¿Por qué? Porque la está comparando con miles y miles de búsquedas de otros usuarios que empezaron a tipear la palabra y empezaba con la letra A, que buscaron árbol. En una primera instancia, y si no tiene datos, lo que hace esta inteligencia artificial es analizar con otros usuarios. Ahora, si yo estoy logueado con mi cuenta de Google, estoy haciendo una búsqueda, todas las búsquedas que yo realizo, esa inteligencia artificial, lo que hace es buscar y comparar con muchas de las búsquedas que yo realicé anteriormente. Entonces, empieza esta inteligencia artificial, empieza a recabar datos de nuestro usuario, de otros usuarios, empieza a interpretar esos datos, a procesarlos y a predecir. ¿Cuáles son otros de los casos que seguramente vimos sobre o vemos sobre inteligencia artificial tanto en las computadoras como en nuestros dispositivos móviles? Cuando nosotros hacemos alguna búsqueda sobre la compra de zapatillas deportivas en Google, ¿sí? ¿No les apareció alguna vez un montón de publicidad, tanto en el correo electrónico, cuando abren una página web, cuando abren hasta incluso aplicaciones en su teléfono celular?
Sí, nos bombardean sobre la publicidad sobre zapatillas deportivas. Bueno, eso es inteligencia artificial. Lo que está haciendo esta inteligencia artificial es recabar la mayor cantidad de datos de los usuarios. ¿Para qué? Para ofrecer, en este caso, algún producto o algún servicio que estén buscando. Les pongo un ejemplo. Si quiero hacer un viaje y hago una búsqueda sobre vuelos a la ciudad de, no sé, de París, bueno, lo que hace esta inteligencia artificial es eso, interpreta, procesa y predice. Y en este caso, ¿qué va a procesar y qué va a predecir? Bueno, en primer lugar, lo que va a intentar es ofrecerme billetes de vuelo hacia París. Pero en una segunda instancia, esta inteligencia artificial lo que va a hacer va a procesar esos datos y va a predecir. ¿Y qué va a predecir? Y va a predecir que seguramente que si voy a ir a París, voy a necesitar un hotel. Si voy a ir a París, voy a necesitar comprar un ticket para ver la Torre Eiffel. Voy a necesitar un taxi para llegar desde el aeropuerto a mi hotel. Bueno, todas esas cosas, así empieza a trabajar la inteligencia artificial dentro de esta web 3.0. Chicos, alguno si tiene alguna pregunta, alguna consulta o algo, me para y la vamos charlando. Bien, vamos a ver un poquito algunas definiciones. En este caso vamos a ver qué son los foros y después con respecto a estas definiciones, más lo que les estuve contando sobre el avance de la evolución de Internet, ¿sí? Ya vamos a meternos específicamente sobre algunas redes sociales, sobre los datos que manejan y vamos a terminar sobre las definiciones de identidad digital y reputación online. Bueno, ¿a qué llamamos o qué son los foros? Vamos a decir que un foro es un sitio de discusión online que es asincrónico, donde las personas publican mensajes alrededor de un tema. ¿Por qué es asincrónico? Porque no es una conversación como nosotros tenemos, por ejemplo, con WhatsApp, en la que uno escribe y contesta en tiempo real. ¿Sí? Los foros son espacios en los cuales uno publica sobre un tema. Algunos de los foros más conocidos o donde se utilizan más foros son, por ejemplo, en ayudas para diferentes problemas. ¿Sí? En la parte de software hay muchísimos foros donde, por ejemplo, programadores ponen su consulta sobre algo que no pueden hacer y otros programadores que tuvieron ese mismo problema o que saben resolver ese problema contestan esa pregunta. Esto es asincrónico, no quiere decir de que yo hoy subo mi pregunta y me la van a contestar en 1 o 2 minutos. Puede pasar, pero pueden contestarme en 1 o 2 días o incluso hay foros donde se resuelven preguntas y quedan los foros con preguntas durante años. ¿Sí? ¿Conocen, chicos, lo que eran los foros? ¿Han participado? Si quieren habilitar los micrófonos, si quieren contestar en el chat, me van diciendo. Hola, soy Marina. Yo en el único foro que pude participar fue en el de la facultad. Es el único que conozco. Ok, En las diferentes materias que cursamos, que tuve dudas, pude haber participado en esos. exacto, bien. El foro del Moodle, del entorno que nosotros utilizamos, es un claro ejemplo. Nosotros hacemos nuestra consulta y diferentes usuarios o el docente puede resolvernos esa pregunta. Exactamente como funciona el foro del entorno virtual, existen foros fuera del entorno en el cual se pueden realizar otro tipo de preguntas o soluciones. Bien, ¿qué es un blog? Vamos a definir a un blog como un pequeño sitio web en el cual nosotros utilizamos a modo de diario personal, ¿sí? Puede haber un solo autor, puede haber varios autores, podemos seleccionar el contenido y nosotros lo que hacemos es publicar
sobre un tema en particular. Básicamente, bueno, Blogger, el que se ve, que es o era de Google, no sé si todavía lo tiene, era gratuito y en el cual nos daba la posibilidad a nosotros de generar una mini página web. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿para qué quiero tener un blog? Bueno, para un montón de cosas. Ustedes el día de mañana, si son dueños de una veterinaria, pueden tener un blog en el cual pueden publicar diferentes casos de los animales o que van teniendo en su veterinario. Es cierto que con la aparición de las redes sociales y con la mayor cantidad de herramientas que nos dan las redes sociales últimamente, los blogs han pasado a un segundo lugar y ya no son tan utilizados como eran utilizados anteriormente o en años pasados. Otra definición importante que seguramente muchos de ustedes la escucharon, que son los trolls. A ver si alguien de ustedes me puede contar un poquito de qué se trata. ¿Quién se anima? ¿Nadie Toda sabe la quién son los persona trolls? como que joda a los otros ahí en internet, o sea, sería así. Sí, sí, Juan Pablo, más o menos eso. Un troll es una persona que publica, como dice la definición, que publica mensajes provocadores o irrelevantes, ¿sí? Muchas veces lo hacen sin ningún interés, pero otras veces tienen algún interés más allá de la mera diversión que les causa molestar a la gente, que seguramente lo han escuchado y aparecen mucho cuando estamos en campañas políticas, ¿sí? Los trolls son personas en las cuales buscan o tienen algún fin. Principalmente en este ejemplo que les pongo sobre las campañas políticas, es esos trolls, esas personas que se esconden detrás de perfiles falsos y que están todo el tiempo publicando en las redes sociales. Y en el caso, en este particular, estas personas lo que hacen o que intentan es difamar al político contrario de mi partido. ¿Se entiende? Bueno, este tipo de personas que se esconde detrás de una identidad falsa, con perfiles falsos y demás, a esas personas las llamamos o la denominamos troll y seguramente lo han escuchado muchas veces en la televisión. Bien, vamos a hablar ahora sobre medios sociales, sobre el social media o las redes sociales, ¿sí? ¿Qué es una red social? Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores, ¿sí? Que están relacionados de acuerdo a algún criterio, relación profesional, amistad, parentesco, etc. Bueno, quiero escucharlos a ustedes que me digan qué redes sociales conocen y qué redes sociales utilizan hoy en día. Los escucho. No tienen redes sociales. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter Bien, Amira. y no recuerdo más. Bien, gracias, Amira. ¿Alguien más, Eh, chicos? YouTube, YouTube. Bien. TikTok, no sé si es una red social, pero es una aplicación. Sí, TikTok, una red social, perfecto. ¿Quién más, chicos? ¿Alguna otra? Telegram, Telegram. Telegram e Instagram, si bien algunos los consideran como red social, otros no, es más que nada, algunos lo denominan como un sistema de mensajería instantánea, pero básicamente cumple con todas las características de una red social. Si bien por ahí no tienen esa línea de tiempo que tienen la mayoría de las redes sociales, tanto Telegram como WhatsApp cumplen la mayoría de las características de las redes sociales. ¿Sí? Bien, existen esas, las que ustedes me están contando, existen muchas más. Por ejemplo, existe LinkedIn, no sé si conocen de qué es, pero una red de contactos profesionales.
Bueno, cada una de estas redes que ustedes mencionaron, específicamente, como dice la definición, es como que agrupa una comunidad, como que agrupa a los usuarios que buscan en realidad algún tema o algún tema en particular. ¿Sí? Quizás Facebook era un poco la más global, pero por ejemplo YouTube es una red social que lo que hace es concentrar una comunidad que va en búsqueda de videos. Luego, LinkedIn es una red social que lo que hace es generar una comunidad de usuarios que están buscando contactos profesionales. Y así, cada una de las redes sociales en particular tiene como algún objetivo o algún interés o algún criterio que lo que hace es generar esa comunidad con esos intereses. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar que las redes sociales están conformadas por una comunidad que tiene intereses en común. Bien, antes de ver un poquito esto, les voy a hacer una pregunta. De todas las redes sociales que ustedes mencionaron o de todas las redes sociales que ustedes utilizan, ¿quién paga por tener las redes sociales? ¿Alguien ha pagado alguna vez por el uso de las redes sociales? ¿Alguien pagó por Facebook? No, yo estoy usando la cuenta premium de YouTube, por ejemplo. Bien, ok. Facebook, Instagram, ¿alguien ha pagado? WhatsApp, ¿alguien pagó? ¿No? Yo nunca pagué ninguna red social. Ok, bien. Si les cuento algo, que ahora sí paso, si quieren, a la siguiente. A ver si puedo. Les cuento algo. Facebook, Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook, es el fundador. Facebook se hizo muy común dentro de esta web 2.0, cuando empieza a crecer esta web 2.0 que nos da herramientas como para empezar a tener ese poder del cual hablábamos, de empezar a publicar, de empezar a decirle a las empresas que nos gusta, que no nos gusta. Empezó Facebook, se genera una super comunidad de usuarios y al paso de unos cuantos años, Facebook la empresa Facebook compra Instagram y compra WhatsApp. Si no recuerdo mal, en 1.300.000 millones de dólares. O sea, que Facebook empieza a crecer, tiene muchos usuarios, genera una gran comunidad, genera muchas empresas alrededor del mundo con un montón de empleados. Con el paso del tiempo, compra Instagram y compra WhatsApp en miles de millones de dólares. Si decimos que Facebook nunca nos cobró para utilizar las redes sociales, sus redes sociales, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que Mark Zuckerberg con Facebook pudo hacer el imperio económico que tiene hoy en día y cómo pudo comprar Instagram, cómo pudo comprar WhatsApp, luego compró Oculus y todas Por las la aplicaciones? publicidad. Ay, no escuché, perdón. Porque cobra por la publicidad y todo eso, por el marketing también. Exacto, bien. Vamos por ese camino. Sí, lo que hacen estas redes sociales es hacer el dinero vendiendo esa publicidad. ¿A quién le vende esa publicidad las redes sociales como por ejemplo Facebook? Bueno, Facebook le vende esa publicidad a otras empresas, a otros negocios que quieren publicitar dentro de sus redes sociales. Ahora, ¿por qué esto de que generó Facebook, este imperio y de hacer miles y millones de dólares, no sucedió antes? ¿Por qué no sucedió antes con los medios tradicionales como el diario, como la televisión, como
la radio, ¿sí? ¿Cuál es la Porque, principal diferencia sobre la publicidad que está vendiendo Facebook? ¿Alguien lo sabe? porque tiene mucho más alcance, porque ponerle celular y todo eso, medio a través de comunicarse, tenemos todo, digamos, o sea, tiene mucha más globalización esta medio de comunicación que los medios tradicionales. Sí, tiene más alcance, pero la televisión también tiene mucho alcance. El Pero, dato, Puede ser pero porque no, va dirigido hacia nosotros. Tipo, por esto que usted dijo de, por ejemplo, las búsquedas en Google, que ya se va haciendo como que nuestros gustos se van, eso, no sé. bien, va por ese pero pasa lado. que también la televisión, por ejemplo, los canales que se dan acá en Argentina no son los mismos que se dan en otro país. En cambio, Facebook llega a todo el mundo, o sea, es global. Sí, va por ese lado, pero va un poquito más por lo que decía, no vi quién era la chica que dijo recién lo de hoy de los intereses y los gustos. Sí, Facebook y estas redes sociales son globales, pero el dato importante a tener en cuenta por qué esta publicidad se diferencia de la televisión, de la radio, de los periódicos, es porque es una publicidad ultra segmentada. ¿Qué quiere decir? Que esta publicidad nosotros le estamos dando a Facebook, a Instagram, a Google, muchísimo de nuestros datos. Entonces, a la hora de vender una publicidad, no es lo mismo de vender una publicidad para un canal de noticias que venderlo para Facebook. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora le voy a explicar un poco cómo funciona esto. Tanto Facebook, que en este caso dije tiene Instagram y WhatsApp, ¿sí? Tiene muchísimas otras aplicaciones, muchísimas otras empresas, pero puse la más importante. Google funciona un poquito de la misma manera, ¿sí? Google tiene Google Chrome, YouTube, Gmail, Google Play, Android, bien, todas estas y muchas más. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Le pregunto algo. ¿Saben lo que es, por ejemplo, de Google Android? ¿Qué es Es Android? un dispositivo. Exacto, ¿sí? Bien, el sistema operativo que tenemos en los teléfonos, en nuestros teléfonos, ¿sí? Podemos tener iOS y Android, que son los que predominan Y Apple. principalmente en el mercado. ¿Cómo, perdón? Y el de Apple. Sí, iOS. iOS es el sistema operativo de Apple, ¿sí? Son iOS y Android, ¿sí? Bien, después Google Play, que es donde nosotros cuando tenemos instalados Android buscamos las aplicaciones. Bueno, Gmail, Chrome, que es el buscador Chrome, perdón, que es el navegador. Tenemos Google Fotos, YouTube y demás. Bueno, volvemos un poquito a cómo venden estas empresas esa, mm, eh, esa publicidad. Lo que hacen estas empresas, sí, venden publicidad, pero yo digo que esa publicidad que estas empresas venden es el producto final, ¿sí? Pero hay algo antes muy importante para estas empresas que por eso hacen mucho dinero y son nuestros datos. ¿Por qué? Porque estas empresas están todo el tiempo tratando o intentando sacarnos la mayor cantidad de datos. ¿Para qué? Para después venderlo de una forma ultra segmentada. ¿Cómo lo explico? Hagan de cuenta que cada uno de nosotros que Facebook por cada uno de nosotros tiene como una pequeña bolsita donde va poniendo toda la información que recaba en sus redes. Por ejemplo, si vamos al caso de Facebook, Instagram, WhatsApp, lo que hace, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, a cada me gusta, ¿sí? De alguna página, cada me gusta de alguna publicación, cada una de esas publicaciones está como categorizadas. Si ustedes le dieron a una fanpage de Facebook, le dieron un me gusta o compartieron esa información o entraron a un grupo, está caracterizada, por ejemplo, si es de música, si es de deporte. Bueno, toda esa información de a poquito Facebook lo que hace la va colocando en esa bolsita con su nombre. Lo mismo hace Instagram.
lo que hace es recabar la mayor información y empezar a guardar en esa bolsita todos los datos que tiene sobre el usuario. Google funciona de una forma similar con los resultados de búsquedas, con las páginas que nosotros visitamos. Google lo que hace es, sabe si las aplicaciones que instalamos en nuestro teléfono, dijimos que tiene el sistema operativo Android, que es de Google. Entonces, Google con Android tiene o sabe todo lo que hacemos. Si activamos el GPS, sabe nuestra geolocalización. Facebook también sabe nuestra geolocalización de acuerdo a dónde nos conectamos. Google Fotos, o sea que sabe todas las fotos que nosotros sacamos, incluso si prestaron atención en las últimas actualizaciones, tiene con inteligencia artificial, tiene un reconocimiento de las fotos donde sabe si hay animales, identifica las caras de nuestros amigos, sabe los lugares donde estuvimos, los lugares que visitamos. En Facebook cargamos dónde trabajamos, dónde estudiamos, sabes cuáles son nuestros amigos. Bueno, toda esa información que empiezan a recabar las redes sociales, esa es la materia prima, lo fundamental para vender esa publicidad de la cual hablamos. ¿Sí? Eso es lo más importante y lo que vamos a ver ahora, cómo estas grandes empresas venden esa publicidad a otras empresas que la compran. Bien, ¿qué dice que sabe de nosotros Facebook? Bueno, más o menos un poco lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Dice que sabe las páginas que nos gustan, dice que sabe todos los datos que nosotros vamos cargando, nuestros amigos, los intereses. Incluso hay un software, los desarrolladores de Facebook o de Google hicieron un software para que nosotros podamos loguearnos en otras web, ¿sí? ¿No le ha pasado que quisieron loguearse en alguna web de cursos, de capacitaciones o incluso en muchos juegos y le pide o le da la posibilidad de loguearse con su cuenta de Facebook o con su cuenta de Google? ¿Sí? Ahora, ¿por qué Facebook o Google pusieron programadores a desarrollar un software para que ingresemos a aplicaciones de terceros o a web de terceros? ¿Sí? Por el simple hecho de sacar más información, de hacer intercambio de información. Si nosotros ingresamos por la cuenta de Google a una página de cursos que ofrece cursos, Google está poniendo otro interés más en esa bolsita, que es los cursos y los cursos que realizamos o los cursos que visitamos. ¿Sí? Entonces, estas empresas, su objetivo es recabar la mayor cantidad de información de los usuarios. Y ahora sí, les cuento un poco de cómo funciona, esta venta de publicidad de estas redes sociales y de toda la información que manejan sobre nosotros. ¿Sí? Antes que nada le muestro esta diapositiva. Esta diapositiva lo que muestra es la captura de pantalla de cuando nosotros, por ejemplo, dejamos nuestro GPS activo, ¿sí? Lo que hace el teléfono va capturando en cada momento donde nos encontramos y nos hace el recorrido por donde estuvimos. Incluso, si ven en la parte derecha, calcula hasta cuánto tiempo estuvimos en cada lugar, cuánto tiempo pasamos, hicimos el recorrido en coche, en bicicleta, caminando, etc. ¿Sí? Hasta ese punto de información tienen las redes sociales sobre nosotros. Bien. ¿Cómo estas redes sociales venden esa información? ¿Cómo se hace el intercambio entre las redes sociales y las empresas que quieren ofrecer esa publicidad en redes? Bueno, la metodología tradicional, cuando yo tengo una empresa, lo que hago es publicitar. Puedo hacer una publicidad en la cual se va
esa publicidad va a salir en un periódico, en la televisión o en la radio. Ahora, ¿qué sucede con los medios tradicionales? Si volvemos al ejemplo anterior, si yo estoy promocionando una zapatilla deportiva exclusivamente para mujeres, ¿sí? Yo hago esa publicidad en la televisión, y esa publicidad, ¿quién la va a ver? La va a ver, o la puede ver del canal donde se emite esa TV por cable, el país, o puede ser a nivel global, como habíamos hablado. Pero lo más interesante es que esa publicidad de zapatillas deportivas para mujeres la va a ver el niño de 2 años, de 6, de 18, la abuela de 70 y pico, el abuelo de 80, la va a ver todo el público que esté sentado en ese momento delante de la televisión, ¿sí? Y acá es lo que se diferencia de la publicidad en redes sociales. Cuando nosotros hacemos una publicidad, cuando esa empresa hace una publicidad en redes sociales, puede segmentar a quién va a llegar. ¿Por qué? Porque Facebook, porque Google tienen muchísima información sobre nosotros. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir que mis zapatillas deportivas quiero que se muestren en el público de entre 18 y 35 años, que sean mujeres. Incluso podemos seleccionar la ciudad, el país, varios países, o podemos seleccionar específicamente un lugar con un perímetro de tantos kilómetros a la redonda. Podemos seleccionar los intereses o los gustos que tiene esa persona. O sea, si estoy vendiendo zapatillas deportivas, puedo decir que, ok, yo quiero que más allá de todo lo que ya seleccioné, que sean mujeres de 18 a 35 años, que vivan en Esperanza o con un perímetro de 30 kilómetros, yo incluso quiero que le interese el deporte, que le interese el ciclismo, que le interese, no sé, así podemos seleccionar un montón de características de nuestros posibles clientes. ¿Sí? Entonces, esto es lo más interesante de las redes sociales, que nosotros, las redes sociales, al vender publicidad, están vendiendo una publicidad ultra segmentada. ¿Y ustedes qué piensan que podemos tener mayor retorno de esa inversión? O sea, publicitando en una televisión que lo tiramos al azar, o específicamente vendiendo el producto y llegando al público objetivo, el cual nosotros estamos vendiendo un producto en particular, ¿sí? Entonces, ese es el principal negocio de estas redes sociales, y por eso hacen muchísimo más dinero, porque están vendiendo una publicidad ultra segmentada que a fines de las empresas que publicitan le termina saliendo muchísimo más económico y generan muchísimas más conversiones. Más conversiones quieren decir ventas a la hora de vender ese producto, por el simple hecho que se la estamos mostrando específicamente a las personas que lo necesitan o a las que nosotros estamos interesados que le llegue. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Le ha pasado alguna vez que han buscado algo en internet, en Google o en una red social o algo, y le empezó a aparecer publicidad específicamente de lo que han buscado? Hasta he llegado a pensar que las redes sociales te escuchan más o menos, porque no sé si a alguno le pasó que estás hablando de algo que querés comprarte o empezar un gimnasio y te aparecen todas publicidades de gimnasios de la zona y de tu ciudad, sin poner nada quizás en el teléfono. Exacto. Bien, ¿alguien más, chicos? Yo tuve una página de un emprendimiento y sí es verdad de todo eso para llegar a más alcance, y también te daba la posibilidad de pagar para, por ejemplo, llegar a 1000 personas, tenías que vos pagar para tener más publicidad. Exacto, bien, sí. Perfecto. Algo de lo que me olvidaba y que es
muy importante es eso, que cuando nosotros hacemos la publicidad en la radio o en la tele, no podemos medir, no sabemos a la cantidad de personas que llegamos, ¿sí? En cambio, en las redes sociales, cuando nosotros hacemos esa publicidad, Facebook o Google nos dice que esa publicidad la vio tantas personas que viven en tal ciudad, que tienen entre tanto y tanto. O sea, podemos empezar a medir, nos dan datos de la cantidad de personas que vieron esa publicidad, ¿sí? Yo puedo vender una zapatilla deportiva como pusimos en el ejemplo, ¿sí? La puedo publicitar tanto en medios tradicionales como en las redes sociales, ¿sí? No quita de que si la voy a vender en redes sociales voy a vender más, ¿sí? ¿Por qué? Pero puedo saber a cuánta gente llegué. Si mi zapatilla deportiva la publicité en Esperanza, la vieron 20.000 personas o 20.000 mujeres de 18 a 35 años y no vendí ninguna, entonces quiere decir, puedo analizar esos datos que me dan las redes sociales. O sea, que llegué a la mayoría de las mujeres que viven en Esperanza y que les gusta el deporte y no vendí ninguna. Ok, entonces hay otra cosa que no está funcionando. Seguramente es una zapatilla que no les gusta, que no gusta en Esperanza. Es una zapatilla que tengo a un precio elevado. Es una zapatilla que por X motivo la comunidad a la que se la estoy vendiendo no la quiere comprar, ¿sí? No quiere decir precisamente que van a vender más, sí quiere decir que vamos a tener más datos para poder analizar nuestro público objetivo y obviamente que tenemos, como dijimos anteriormente, esa capacidad de ultra segmentar nuestro público al contrario de los medios tradicionales, ¿sí? Y con respecto un poco a esto de lo que hablábamos de si nos escuchan o no nos escuchan nuestros teléfonos celulares y demás, bueno, hay muchos, esa pregunta me la hacen muchísimo, la verdad que yo no lo puedo confirmar si sí o no, técnicamente que se puede, se puede. Yo creo que más allá de que si las empresas nos escuchan o no nos escuchan, yo creo que si nos pasa esto o llegamos a creer que nos pasa esto es porque estos algoritmos de inteligencia artificial están funcionando muy bien, que de acuerdo a todos los intereses, a todo lo que nos gusta, a toda la información que tienen en esa bolsita, nos están sugiriendo eso, incluso muchas veces sin ponerlo específico, sin materializarlo en una búsqueda. Entonces esos algoritmos de inteligencia artificial están funcionando muy pero muy bien. ¿Que se puede técnicamente que nos escuchen? Sí se puede. Si WhatsApp, si Facebook lee las conversaciones, nuestras conversaciones de WhatsApp, la verdad que no lo sé. Si las lee, lo que yo digo es que no quita de que no haya un algoritmo en el cual pueda detectar las palabras que nosotros ponemos en WhatsApp. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros en nuestro WhatsApp pusimos la palabra gimnasio o gym 50 veces, 60 veces o 70 veces, no la ponga en esa bolsita de intereses para venderle publicidad, para vender la publicidad a los gimnasios de la zona, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer técnicamente. Hay cosas en las cuales las redes sociales nos dan a conocer de dónde sacan nuestra información y otras no tanto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bien. Un minutito. Bien. Pasemos ahora a identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Primero, hablemos sobre qué es la identidad. Definimos la identidad de una persona como un conjunto de características y rasgos propios que nos identifican y nos diferencian frente a los demás. O sea que cada uno de nosotros al momento de nacer tenemos ciertas características o rasgos que nos diferencian unos de otros. A eso podemos definir nuestra identidad.
Ahora, ¿qué es nuestra identidad digital? Bueno, nuestra identidad digital personal, hago esta aclaración porque puede ser profesional, de empresas. Nuestra identidad digital personal se genera a partir de quiénes somos para nosotros mismos y cómo nos mostramos en las redes sociales o en la web. Todo lo que publicamos, fotos, artículos compartidos y todo lo que se pueda encontrar en la web hablan de nuestra identidad, lo cual es muy importante saber y tener en cuenta las consecuencias que estas pueden generar en un futuro. Entonces, ¿a qué llamamos o qué definimos identidad digital? Identidad digital se empieza a generar a partir de lo que nosotros compartimos, de lo que nosotros publicamos y todo lo que se encuentra en la red, en internet, sobre nosotros. Le hago una consulta. ¿Podemos tener una mala identidad digital si no tenemos redes sociales? A ver si alguien se anima. ¿Sí o no? ¿Puedo tener una mala identidad digital sin tener redes sociales? ¿No? A ver, si quieren ponerlo en el chat, si no se animan a hablar, quiero escucharlos. Me dicen, Mira dice que no, ok. No, porque no te Bien. conocen. Ok, bien. Bueno, sí podemos tener una mala identidad digital sin tener redes sociales. ¿Por qué? Porque no exclusivamente la identidad digital, bueno, ahí Sofía dice que sí, no específicamente la identidad digital siempre depende o exclusivamente depende de nosotros. La identidad digital también depende de los demás. Yo puedo tener, puedo tener, no tener, perdón, redes sociales, pero puede empezar a aparecer esa huella digital en Internet. ¿Y cómo? Si bien puede que no tenga redes sociales, puede ser que cuando alguien busque mi nombre y apellido, pueda salir en periódicos online, que haya salido en una noticia de un choque, de un robo, sobre lo que fuese. Cuando empieza a aparecer mi información, cuando empieza a aparecer información en los medios digitales sobre mi persona, ya empezamos a tener una identidad digital. ¿Sí? Entonces, la identidad digital en una primera instancia la vamos construyendo nosotros desde que empezamos a tener presencia en las redes sociales o en Internet. Pero no solamente esa identidad digital depende de nosotros. Depende de nosotros, depende de nuestro entorno y depende de todo lo que se encuentra en Internet sobre nosotros. A ver. Bien, ahí, perfecto, Sofía. Entonces, nuestra identidad digital la vamos generando nosotros a partir de que tenemos presencia en Internet, pero no solamente depende de nosotros, sino que también depende de nuestro entorno. Bien, ¿y cuál es la diferencia sobre la reputación online? Cuando hablamos de reputación online, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, hablamos de reputación online a cómo nosotros interactuamos en las redes sociales, ¿sí? Nuestra reputación online se manifiesta en cómo actuamos y nos relacionamos en la web y redes sociales en torno a la comunidad 2.0. Lo que decimos, lo que establecemos que nos gusta, lo que compartimos, lo que comentamos y la forma arman un conjunto de factores que componen nuestra reputación. Si criticamos, si insultamos o no tenemos una relación amable y de respeto con otros usuarios, vamos creando una reputación negativa, la cual cuesta mucho revertir, ¿sí? Tanto identidad digital como reputación online van agarraditos de la mano. Identidad digital es cómo nos ven, cómo nosotros nos mostramos en redes sociales o en Internet. En cambio, reputación online es la manera en que nosotros nos relacionamos, cómo escribimos, si insultamos, si somos amables en todos los comentarios, en los posts que escribimos. Todo eso va hablando un poco de nuestra reputación online, ¿sí? Entonces van agarraditos de la mano. Identidad digital y reputación online. Entonces,
haciendo un resumen de todo lo que vimos, de cómo avanzó Internet, de cómo la web 2.0 o las redes sociales nos empezaron a dar poder para que nosotros, para que empecemos a ganar poder dentro de las redes sociales, nos empiezan a dar ese poder, se empiezan a generar un montón de contenido. Ahora, yo les pregunto, ustedes como usuarios, ¿podemos vernos perjudicados si no tenemos una buena identidad digital y una reputación online? ¿Qué creen? A ver, los escucho. ¿O quieren poner por el chat? A ver. Sí, bien. Obviamente que es bueno tener una identidad digital y una reputación online buena, ¿sí? Eso no cabe duda y que puede ser muy perjudicial, principalmente a la hora de, si pensamos que ustedes se están formando como futuros profesionales, ¿sí? Otra de las cosas importantísimas por la cual, exacto, justo iba a poner ese ejemplo, mira, hoy en día a la hora de buscar empleo, de conseguir empleo, ¿sí? Cómo era la metodología tradicional del método de selección para personas en un trabajo, ¿sí? La empresa o la veterinaria o la empresa o el lugar donde necesitaba empleados, lo que hacía era largar un anuncio en el cual solicitaba a los empleados y hacía un reclutamiento de los curriculum vitae. Dentro de ese reclutamiento, después el área de recursos humanos o de selección de personal empezaba a ver esos currículum y a seleccionar el personal. En los 2 currículums o 3 currículum más interesantes se le hacía una entrevista y luego se decidía cuál de las personas quedaba en el empleo. Pero ya hace mucho tiempo de que esto no sucede de esta forma, sino que sucede muy similar hasta el paso en el cual recibimos los currículum. Una vez que tenemos o seleccionamos esos 3, 4 o 5 currículums más importantes, lo que hacemos es empezar una investigación en Internet, ¿sí? Esa investigación de que, principalmente de esto de que fuimos hablando, una investigación sobre la identidad digital y la reputación online de las personas. Y si, por ejemplo, me tocaría participar de la selección de empleados de una gran veterinaria, en la cual recibo muchísimos currículum, a la hora de seleccionar 3 o 4 personas que se recibieron en la Facultad de Ciencias Veterinarias y empiezo a hacer esa investigación de su identidad digital y reputación online, no es lo mismo que yo encuentre, por ejemplo, un perfil de una persona en la cual en sus redes sociales o tenga un blog que publique diferentes casos de enfermedades de animales, que publique en las redes sociales sobre diferentes casos o haga todo este tipo de publicaciones y contenidos, a otra persona que totalmente hace lo contrario y solamente muestra fotos de fiesta, no sé, de alcohol y otras cosas, que puede estar malo, puede estar bien, eso cada uno con su vida lo decide, pero muchas veces es cierto que a la hora de seleccionar en un puesto de trabajo a una persona, esas cosas se miran. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si nosotros el día de mañana esto va a pasar, si vamos a ser profesionales, si van a ser profesionales y van a querer conseguir un trabajo, alguien va a buscar y los va a investigar en las redes sociales. Esto es así. Obviamente que tenemos miles de formas de configurar nuestra privacidad, eso es importantísimo. Podemos configurar qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra. Pero lo que pasa es que muchas veces también en las redes no somos precavidos en quién nos sigue, en quiénes son nuestros amigos, lo tenemos libre, lo tenemos abierto.
mostramos o compartimos siempre muchísimas cosas. Eso por un lado, y muy importante a la hora de la selección de personal, mi identidad y mi reputación online. Pero también han pasado casos en el cual mucho antes, incluso cursando la carrera, ha pasado que se han difundido videos de alumnos que después, por la vergüenza de ir de forma presencial y afrontar la situación de que todo el mundo vio ese video, se hizo viral, han dejado la facultad por 1 o 2 meses o incluso chicos para siempre, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos en las redes sociales, toda nuestra identidad, nuestra reputación online puede tener implicancias, ¿sí?